Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 8. Bildad proclama la justicia de Dios. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, abrimos tu palabra para estudiar este capítulo de Job. Necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos guíe a toda verdad. Llena nuestros corazones con vida y esperanza. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo contiene la respuesta de Bildad al discurso de Job que estudiamos en los capítulos 6 y 7. Bildad no se refiere a las expresiones de desesperación de Job, ni a su censura contra sus amigos, sino a las censuras que Job hace a Dios. Recordemos que Elifaz había respaldado su argumento con una visión que él afirmó provenía de Dios, pero ahora Bildad recurre a la sabiduría de los antiguos. Saben, una visión limitada del gran conflicto sumado a una concepción equivocada de la justicia de Dios nos convierte en jueces injustos de los demás y sus calamidades. No es sabio pensar que una calamidad es el resultado de un castigo directo de Dios por un pecado cometido en lo secreto. Dios prospera al justo y castiga al impío. Es una idea cierta, pero su aplicación para explicar el dolor ajeno puede ser equivocada. Entonces aparece Bildad, quien manifiesta interés en defender la justicia de Dios. Comencemos estudiando los versículos 1 al 3. Respondió Bildad el suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Primero partamos del hecho que Bildad absolutamente estaba seguro que Job había cometido algún pecado y debía arrepentirse, y por eso sus acusaciones son las más implacables contra el siervo de Dios. Por eso comienza a acusar a Job de defender su inocencia con mucho aire caliente, porque de alguna manera los amigos esperaban que el argumento de Elifaz hiciera callar a Job. Estaban admirados de que continuara emitiendo un torrente interrumpido de palabras. Bildad intenta defender la justicia de Dios. Es correcto en su respecto de la justicia de Dios, pero incorrecto en su comprensión de ellas. Cree que la justicia demanda un castigo específico de los pecados en esta vida y supone que Job es objeto de tal justicia. Por eso le pregunta: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? El Dios que no se equivoca, el Dios que siempre obra en favor del justo pero castiga al impío, y aplica esta afirmación a lo que le está pasando a Job. Estás sufriendo porque has cometido un pecado. Además sugiere: la justicia de Dios está sobre ti porque eres un hipócrita, y sustenta su argumento basado en la sabiduría de los antepasados, en la opinión de los hombres que son considerados sabios en la tradición. Cuando leemos las palabras del versículo 4, dice: si tus hijos pecaron contra él, él los hizo cargar con su pecado. La pérdida más grande que experimentó Job fue la pérdida de sus hijos. Ahora, este discurso de Bildad debieron causarle mucho más dolor a Job. Es como decirle: tus hijos han muerto porque eran pecadores. Es decir, la calamidad viene como resultado de un castigo directo de Dios. Esto es una acusación muy dolorosa para Job, quien en las mañanas consagraba a sus hijos al Señor. Esta afirmación trae desesperanza, no solo a Job, sino a todos los padres que han perdido a un hijo en circunstancias inexplicables. Un accidente, un desastre,
no son instrumentos de Dios para dar retribución inmediata por pecados cometidos. Los hijos de Job no murieron por su maldad, sino por la obra directa de Satanás. Bildad está apuntando su dedo acusador en el lugar equivocado. Pero después de esa terrible afirmación, le dice que la solución es que busque sinceramente a Dios. Leamos los versículos 5 al 7. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado final será engrandecido. Bildad, después de dictar sentencia sobre la muerte de sus hijos, le dice en otras palabras a Job: tus hijos han muerto a causa de sus pecados, pero tú estás vivo. Si buscaras a Dios y vivieras rectamente, Dios aún podría remediar tu condición. Bildad sin duda consideraba que el único culpable de lo que había pasado era Job y el pecado que había cometido. Lo otro que dice Bildad es que cuestiona la honestidad de Job. Dios lo declaró justo, recto y perfecto, pero ahora Bildad dice que eso era una apariencia. Job vivió una vida de prosperidad, pero era un hipócrita que tenía pecados ocultos y por eso lo había perdido todo. ¿Acaso el juicio de Dios es equivocado? ¿Por qué te quejas, Job? ¿No te das cuenta que tú eres el culpable y no Dios? Estas fueron palabras duras que reflejan una aplicación equivocada de lo que es la justicia de Dios. Finalmente, en el discurso de Bildad termina con unas palabras de esperanza. Job, si te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios nuevamente te hará prosperar. Dios poco a poco te rodeará de cuidados y llegarás a recibir riquezas, porque Dios retribuye con bienes a los justos. Todo está basado en una cosmovisión equivocada. Si esta idea fuera correcta, nuestra visión sería: entonces el hermano pobre lo es porque ha cometido pecado. Entonces el hermano que tiene cáncer se debe a que ha cometido pecado. El accidente que ha sufrido se debe a que tienes pecado oculto. La muerte de un trabajador mientras hacía su oficio se debe a que pecó. Es cierto que todos somos pecadores. Es cierto que la paga del pecado es muerte. Pero esta es la sentencia final. Ahora, pensar que la prosperidad es símbolo de una vida cristiana sin pecado es afirmar que los ricos ya están salvos. O pensar que la enfermedad es un castigo de Dios por pecar, entonces los médicos son ángeles que ya tienen el cielo ganado. Debemos tener mucho cuidado en cómo interpretamos las cosas que pasan a nuestro alrededor. Recuerde que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra es espiritual. No podemos a priori dar sentencia sobre la calamidad que le ha llegado a otra persona. Para sustentar su argumento, Bildad apela a la sabiduría de los antepasados. Leamos los versículos 8 al 10. Pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y dispone a interrogar a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y sacarán palabras de su corazón? Aquí Bildad apela a las autoridades del pasado, a piadosos antecesores que enseñaron el mismo principio, que donde hay sufrimiento tiene que haber pecado. De modo que tenían la historia como un testimonio de su errado juicio. Sin duda, Bildad consideró a Job como un discípulo mal dispuesto. Sin embargo, tenía la esperanza de que oyera las voces provenientes del pasado. Algunos creen que Bildad se refería a los patriarcas del mundo antiguo, que fueron longevos y así tuvieron la oportunidad de acumular mucha sabiduría. Y entonces, para reforzar todavía más su argumento, usa ilustraciones tomadas de la naturaleza. Leamos los versículos 11 al 19. ¿Crece el junco donde no hay lodo? ¿Crece el prado donde no hay agua? Con todo, aún en su verdor y sin haber sido cortado, se seca antes que otra hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y así perecerá la esperanza del impío.
porque su esperanza es apenas como un hilo y su confianza como una tela de araña. Si se apoya en su casa, ella no permanecerá en pie. Si se agarra a ella, no resistirá. Es como un árbol que está verde, plantado al sol, y cuyos renuevos salen por encima de su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y se enlazan hasta llegar al lugar pedregoso. Pero si lo arrancan de su lugar, así lo negarán diciendo: nunca te había visto. Ciertamente así será el gozo de su camino, y otros nacerán del polvo. La simple lógica de Bildad de causa y efecto lo ilustra de diversas maneras para acusar a Job de pecado. La primera ilustración es el junco. Este crecía en abundancia en Egipto y en las orillas del Jordán. El junco consume gran cantidad de agua, por eso crece cerca del agua o en medio del lodo. Si no hay agua, si no hay humedad, no crece el junco o el jardín. Es más, sin agua se secan y mueren. No necesitas cortarlo, ya de por sí morirán. Esto lo aplica directamente a Job. Cuando el poder sustentador de Dios se retira de una persona, éste perece, como le ocurre al exuberante junco acuático. La figura ilustra el juicio que Bildad se forma como aplicable para el hombre que una vez era justo y por lo tanto próspero, pero que después se apartó de Dios. Job no podía dejar de comprender la aplicación, así que la esperanza de un pecador como Job de seguir su camino de prosperidad es tan frágil como la tela de una araña. La figura representa a la araña que trata de sostenerse aferrándose de su casa. La casa de Job le ha sido arrebatada, su esperanza ha sido cortada. En esta forma, Bildad, al parecer, clasifica a Job con los impíos. Ahora, una nueva ilustración, la de una frondosa planta llena de savia y vitalidad que repentinamente es destruida y olvidada, y ahora es arrastrada en medio de pedregales donde no puede florecer, tanto que ya no es recordada, nadie la echa de menos, otras plantas tomarán su lugar. Mediante la parábola de la planta rastrera, Bildad procura ilustrar lo que le ha sucedido a Job. Por un tiempo prosperó, después vino el desastre, fue destruido como la planta, y esto se debe a que había pecado. Entonces llega a una conclusión interesante de su argumento, versículos 20 al 22. Dios no desecha al íntegro, ni ofrece apoyo a la mano del maligno. Él llenará aún tu boca de risas y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán cubiertos de confusión, la morada de los impíos perecerá. Bildad había puesto en duda la rectitud de Job. Ahora pone en tela de juicio otra de las prominentes características de Job. Afirma que si Job es intachable, Dios lo bendecirá. Bildad no concibe que el caso de Job fuera irremediable. Al igual que Elifaz, predice una reversión de la calamidad de Job y un castigo sobre sus enemigos. Los amigos parecen tener cierta confianza en la integridad íntima de Job, aun cuando estén convencidos de que ha cometido algún gran pecado causante de esta desgracia. Una comparación del primer discurso de Elifaz con el del Bildad revela que ambos comienzan con una censura y terminan en forma conciliatoria. Ambos exhortan a Job para que fuera a Dios con espíritu penitente y en oración pidiendo ayuda y aferrándose con firmeza de la promesa de salvación. Elifaz reforzó su argumento con una supuesta revelación divina, mientras que Bildad procuró lograr los mismos resultados de su argumento recurriendo a los antiguos maestros de sabiduría. Apreciados amigos y hermanos, esto nos lleva a pensar lo siguiente. Podemos entender que la justicia de Dios es perfecta. Podemos entender que Dios va a salvar a los justos y condenar a los pecadores. Esta es una realidad innegable. Pero aplicar mal este conocimiento como lo hizo Bildad y olvidarse que estamos en una guerra espiritual y que en este mundo imperfecto aún los fieles hijos de Dios se enferman,
Aún los que se van a salvar pueden sufrir accidentes mortales, que en este mundo imperfecto hay fieles hijos de Dios que viven en la pobreza, que hay siervos fieles hijos de Dios que han sido hospitalizados y han muerto por una terrible enfermedad, y que lo que han padecido se debe a que vivimos en un mundo manchado por el pecado, rodeado por el dolor, que no se debe a que Dios lo está castigando por un pecado oculto. Una cosmovisión correcta entiende la verdad del gran conflicto y entiende la justicia de Dios en el marco de una guerra espiritual. Tengamos mucho cuidado de poner el dedo acusador en el lugar equivocado. No toda prosperidad viene de Dios, y Dios no usa el mal para salvar. Su justicia es perfecta, aunque no la podamos entender completamente. Dios ha prometido librar a los hijos de la aflicción, de las enfermedades y de la muerte, y que esta promesa se cumplirá completamente cuando venga en su gloria a establecer su reino de gloria. Y todos nosotros somos invitados a ser ciudadanos del reino. La única condición para vivir en el reino perfecto de Dios es aceptarlo a Él como nuestro Salvador y confiar en su dirección. Que el Señor hoy te dé sabiduría y entendimiento para que puedas tomar la decisión más importante de tu vida, entregar tu ser a Jesús. Que el Señor te acompañe, es mi oración por ti. Amén.